Bueno, ahora vamos a presentar Sí, está el grabando. video institucional de la red de comunicadores con discapacidad visual para que sepan un poco de cuáles nuestros objetivos. Somos la primera red de comunicadores con discapacidad visual que nació en mayo de 2018 en Argentina y se expandió a distintos países de América. Estamos comprometidos con la inclusión laboral de los comunicadores en los medios de comunicación y por el derecho a una comunicación accesible e inclusiva. Somos una red que desde su fundación propone Reclamar el cumplimiento de la accesibilidad a los contenidos y a la información, según lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para una comunicación inclusiva. exigir al Estado la incorporación de profesionales de la comunicación con discapacidad visual a los medios de comunicación de su propiedad. Promover la inclusión laboral de los profesionales con discapacidad visual a los medios de comunicación comunitarios y privados. Asesorar a los propietarios de los medios de comunicación en la accesibilidad edilicia y tecnológica para garantizar la autonomía del profesional de la comunicación con discapacidad visual en su rutina laboral. Brindar capacitación en nuevas tecnologías que faciliten el desempeño del comunicador con discapacidad visual en sus tareas laborales. Producir materiales en diversos formatos que aborden la temática de la discapacidad y la comunicación para su difusión. Ofrecer charlas de concientización a instituciones de la comunidad para concientizar sobre la temática de la discapacidad, terminología adecuada y modos correctos de asistencia. Crear espacios virtuales para el intercambio de documentos, opiniones y reflexiones sobre la discapacidad y la comunicación. Entendemos que nuestro compromiso con la producción, difusión de contenidos y articulación entre organizaciones es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que respete a la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica. Bueno, ahí tuvimos la presentación, pedimos disculpas por los errores técnicos. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Lucas, soy director del Departamento de Accesibilidad y Tecnología de la Información. A continuación voy a pasar a decir las redes de la red. Facebook, Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Twitter y es Red de Comunica de B corta. Y Twitter también es @Red de Comunica de B corta. Lo vuelvo a decir, Red, RED de Comunica de B corta. Y el Facebook es el nombre de la asociación completa, Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. La página web de la organización es www.reddecommunicadoreskondiscapacidadvisual.org.ar. Ya habiendo dicho las redes, voy a pasar a presentar a los integrantes que me están acompañando hoy de la red. En primer lugar, al presidente, al licenciado en Comunicación Social y profesor en Comunicación Social, el señor José Luis Núñez, a la vicepresidente de la asociación, la técnica en Comunicación Social, Lucía Velázquez, a la secretaria y responsable de los contenidos accesibles, la licenciada en Comunicación Social, Melissa Correa, a la actriz y productora de Paraíso, Marina Aurnaldo, y al licenciado en Ciencias de la Comunicación, Luis Cecchini. A continuación le voy a dar la palabra al presidente, al señor José Luis Núñez. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta jornada sumamente interesante que vamos a concretar en el día de hoy, jornada que la veníamos pensando, que la veníamos soñando, deseando, porque obviamente en la red existen compañeras y compañeros profesionales de la comunicación y afines, con baja visión y personas ciegas, y siempre la cuestión del audio de descripción era una idea que nos daba vueltas en la cabeza y que queríamos trabajar,
producto de ese trabajo es esta guía que vamos a compartir. Quería agradecer y extender también mi saludo a personas que han acompañado a la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Seintud, que nos hizo llegar sus saludos, su reconocimiento a la actividad del día de hoy. También al director de la Biblioteca Braille y Parlante de la provincia de Buenos Aires, Sergio Rojas, ¿sí? Que también nos dio, como decía hoy Lucas, este lugar, pero también su acompañamiento en esta actividad. Bueno, muy breve, me parece que la importancia de la actividad es encontrar esas claves para una correcta audiodescripción, ¿no? Teniendo en cuenta por ahí que como personas con discapacidad visual somos parte del público que desea poder acceder a las producciones culturales en formatos audiovisuales, ¿no? Y siempre nos hemos encontrado con algunas limitaciones, con algunas barreras, y obviamente la principal es esta de no poder contar con la audiodescripción. Y ahí, bueno, el ingenio salía al cruce y siempre había alguna alternativa, alguna forma que encontramos para suplir esa ausencia de la audiodescripción. Y aunque parezca un chiste o algo irrisorio, las personas ciegas y con baja visión también somos amantes del cine, también nos gustan los videos, también nos gustan los documentales, también encendemos los canales, también navegamos en internet, accedemos a YouTube, a tantos sitios, a tantos portales, porque queremos disfrutar, ¿no? De una película, de una serie, de un documental. Pero bueno, obviamente al no contar con la audiodescripción, esas ganas, esos deseos se van extinguiendo, ¿no? Entonces, bienvenida sea la audiodescripción para que podamos acceder, ¿no? Así que bueno, nuevamente darles la bienvenida, agradecer la presencia y seguramente compartiremos muchas claves sobre el tema de la audiodescripción. Como decía bien Lucas, ahora vamos a pasar a escuchar las palabras de la vicepresidenta de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, Lucía Velázquez. Muy buenas tardes. Bueno, de mi parte también agradecerles a todos los presentes hoy, a quienes se conectaron. Desde ya se nota mucho el interés en lo que es la audiodescripción, y para nosotros como red esto es algo muy, muy importante, muy interesante, ya que esta guía se preparó, se elaboró con muchísimo entusiasmo y sobre todo para que le pueda ser de utilidad a muchas personas que se dedican al cine, al sonido, a todo lo que tenga que ver con contenidos audiovisuales, y que se pueda pensar desde el minuto cero en la accesibilidad para todas las personas. Entonces, pensamos que esta guía puede servir un montón. Y bueno, también, como decía el presidente, las personas con discapacidad visual también somos consumidoras de contenidos audiovisuales en las distintas plataformas que existen de cine, de película, de series, y bueno, también en redes sociales, cuando la importancia de que si un video es accesible, por muy cortito que sea, de 30 segundos, de 15 segundos, como en las historias, y si tienen audiodescripción, no solamente la musiquita de fondo, las personas con discapacidad visual no nos quedamos fuera de ese contenido, de esa información. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar presentes y disculpen todas las demoras que tuvimos antes de empezar. Bueno, ahora le cedo la palabra a la secretaria Melissa Correa. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, muchísimas gracias por haberse sumado. Reitero lo mismo que mis compañeros.
agradecer no solo el haberse sumado, sino también el interés, ¿no?, en este tipo de contenidos y generaciones. Como bien decía Lucía, para nosotros desde la asociación civil es muy nuevita la asociación, y articular entre distintos espacios, ¿no?, en esta ocasión con Baja Visión Villa María y con Paraíso, para poder elaborar un documento que sea conjunto y que sea colectivo y que refleje de alguna manera cuál es el interés y las necesidades también, ¿no?, de un público para el cual se crea contenido, es fundamental, ¿no? Sabemos que en Argentina la audiodescripción ya hace más de una década que se viene profundizando, se viene trabajando, pero todavía es un campo de lo que es la traducción audiovisual que sigue creciendo y sigue avanzando, ¿no? Y hablando en estos términos de audiodescripción, que es un recurso de accesibilidad tan importante, ¿sí? Tomarlo como bandera para nosotros es fundamental, ¿no? Nosotros y nosotras desde nuestra red creemos que el acceso a la información es un derecho, ¿no? Y a partir de esto es pensar en generar todo este tipo de documentos y unirnos a muchos grupos de trabajo que ya vienen en nuestro país, ¿no?, con esta misma bandera, que ya vienen trabajando, que vienen generando acciones para lograr una mayor inclusión desde lo que es la audiodescripción. Así que nos sumamos también de esta manera a toda esta iniciativa colectiva, ¿no? Algo que es importante también y que nos parece sumamente relevante destacar como personas con discapacidad visual, comunicadores y comunicadoras que somos, es que esta guía es un documento más, ¿no? Es otro más con la gran perspectiva, ¿sí?, de la comunidad de comunicadores con discapacidad visual, personas con discapacidad visual, público y los productores audiovisuales, ¿no? Es un documento más que lo que busca de alguna manera es contribuir a todas aquellas pautas y aquellas tendencias que ya se vienen, ¿no?, trabajando incluso en carreras como locución y algunas poquitas, todavía nos falta transversalizar la discapacidad y la accesibilidad, pero bueno, de alguna manera es un aporte y es lo que buscamos, ¿no? Es un proceso subjetivo la audiodescripción, pero creemos que por acá es el camino. Así que agradecerles enormemente a todos y a todas los que se sumaron. Y bueno, y ahora sí, estamos también con los compañeros de Córdoba, Marina Arnaudo, productora y actriz de Paraíso. Marina, te cedo la palabra, no sé si me escuchás, bienvenida. Hola Meli, muchas gracias. Muchísimas gracias, bueno, por la presentación y por tus palabras. Bueno, yo soy Marina Arnaudo, yo soy una de las productoras de Paraíso y fui quien impulsó su accesibilidad también cuando nosotros estábamos por estrenar durante la pandemia del 2020. Estábamos a punto de distribuir la película a través de Cinear y yo me encontraba estudiando traducción audiovisual y ahí conozco lo que es la accesibilidad y la audiodescripción. Inmediatamente pensé, mi película tiene que ser accesible, quiero que sea accesible. Así que bueno, ahí nos pusimos en contacto con Maximiliano Pinela, que es el creador de Tailú, una plataforma de contenidos accesibles. Y junto a ellos trabajamos en conjunto la audiodescripción y el subtitulado de la película para poder estrenar en Tailú paralelamente en Cinear y en Tailú, digamos. Así que fuimos la primera película enteramente accesible, digamos, que tuvo un estreno enteramente accesible. Pablo Fala es el director, que no está conectado ahora, pero se va a conectar en un ratito. Y desde ahí se nos abrió un campo enorme. Yo me di cuenta que las personas con discapacidad es todo un público al cual no siempre tenemos en cuenta y que también nos lo estábamos perdiendo, porque también es todo un público, por supuesto, que tiene su derecho a acceso a la cultura y a los medios, a la comunicación. Así que me empecé a interesar cada vez más y la película tuvo su vuelo, gracias a eso también. Así que bueno, después me encuentro con Luis y Gustavo de Villa María. También ellos me presentan a Meli, a la red de comunicadores, y bueno, ahí empezamos a generar este evento, este cine debate que reunió a personas con discapacidad, a productores audiovisuales, a locutores, y bueno, entre las
entre las percepciones de todos y las experiencias que fuimos juntando de todas las personas, fuimos armando este documento colectivo que bueno, que la verdad yo estoy muy contenta porque al principio cuando yo empecé a estudiar no había algo de dónde agarrarse concretamente, digamos, sí te enseñan pautas, pero lo que a mí me gusta y creo que el agregado de valor que tiene lo que hemos hecho es que fue hecho con la perspectiva de personas con discapacidad visual, que es en definitiva el público al que está dirigido, entonces qué mejor que escucharlos a ellos, que aprender a trabajar en conjunto, siempre formar equipos interdisciplinarios. Así que bueno, desde ese lugar estoy muy contenta de participar. Buenísimo, perfecto. Gracias, Marina. Ahora les vamos a ceder la palabra a Luis Cecchini, licenciado en Ciencias de la Comunicación. ¿Nos escuchás, Luis? Luis, ¿nos escuchás? Me parece que Luis no está. Me dijo que tenía problemas para conectarse, pero creo que está Gustavo, lo vi por acá. Si quiere sumarse Gustavo Villarroel. Gustavo, ¿te querés sumar? ¿Querés decir algunas palabras? Bueno, si no, vamos a proseguir. Hola, muy buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Sí, teniendo problemas con la internet, así que bueno, nada, muy contento de estar participando en este encuentro. No quiero ser tan reiterativo, que ya lo han dicho todos los compañeros que han hablado. Hablar un poco de esto de la importancia. Cuando hablamos de la accesibilidad, de acceder, somos sujetos de derechos, por lo cual también somos parte de acceder a estos materiales y qué importancia es la que estos materiales sean accesibles, ¿no? Agradecerle mucho también a quienes se preocupan y se ocupan para trabajar, para que tengamos material accesible, en este caso también, obviamente, el trabajo se realiza de red, pero también a Marina, que tuvo el interés de hacer una producción que también es parte accesible. Así que nada más que eso. Buenísimo, muchísimas gracias, Gustavo. Te agradecemos. Bueno, A quiero invitarlos a todos a que vean nuestras redes, a que nos sigan. Vuelvo a repetirlas. En Facebook nos pueden encontrar como Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. En Twitter, @redcomunicadbcorta. En Instagram también, @redcomunicadbcorta. Y también si quieren entrar a nuestro sitio web, donde ahí están todos nuestros objetivos y los servicios que brindamos, es www.redddecomunicadores.con-discapacidadvisual.org.ar. Ahí pueden ingresar al sitio y ver los objetivos y qué servicios brinda la organización. Reiteramos que esta actividad, esta jornada, corresponde al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue el pasado 3 de diciembre. Y como decimos siempre y como reza la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nada de nosotros sin nosotros, y por eso estamos muy contentos de que esta guía se pudo realizar conjuntamente con personas con discapacidad visual, con productores, con personas sin discapacidad también y público en general. Y bueno, ahora Marina nos va a compartir un video de experiencias de usuarios con discapacidad visual en tanto a la audiodescripción.
Elegir una película, ir al cine o verla en la televisión son experiencias que no siempre se dan igual. Cuando miramos una serie, una película o un documental, sabemos que quizás en el mismo momento o en poco tiempo también la disfrutarán otros. Pero lo que no siempre sabemos es quiénes serán. Audiodescripción, un concepto que no todos conocemos. ¿Y vos? ¿Recordás la primera vez que fuiste al cine y lo más significativo de ese momento? Mi nombre es Lourdes Escudero y soy de la provincia de Mendoza. La primera vez que yo fui al cine me acuerdo que tenía 6 años, en ese entonces yo veía, entonces tenía que buscar un punto medio para poder ver bien la pantalla y ahora que tengo ceguera total, tengo que ir sí o sí con una persona que vea para que me pueda describir la imagen que está en pantalla, ya que los cines no cuentan con una audiodescripción adecuada o directamente no cuentan con alguna. Mi nombre es Federico Burgos, soy de la ciudad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, y la audiodescripción es una voz en off que nos describe a las personas con discapacidad visual lo que está sucediendo en la escena, y cuando los personajes no dialogan nos describe los paisajes o lo que contiene, por ejemplo, el mobiliario del lugar. En el caso de no obtener la audiodescripción, las personas con discapacidad visual necesitamos del apoyo y la ayuda y la asistencia de otra persona que nos vaya contando lo que está sucediendo en la escena, nos describa cómo son los personajes, las vestiduras que hay en la habitación, cómo son los paisajes, a dónde se dirigen. Entonces, desde ese sentido siempre vamos a necesitar una asistencia cuando no hay audiodescripción disponible. Hola, mi nombre es Magali Rossi, soy de la provincia de Santa Fe, Argentina, y la primera película que vi con audiodescripción fue Al fin del mar, y la verdad que sentí que las personas con discapacidad teníamos una nueva oportunidad de interpretar el cine, de poder vivir las películas de otra forma, más allá de lo que podíamos percibir nosotros mismos, y realmente creo que la audiodescripción ayuda muchísimo al acceso a la cultura para las personas con discapacidad visual. ¿Qué tal, gente? Soy Franco Españoli de Resistencia Chaco, Argentina. Bueno, en mi caso el Naudesk lo comencé a encontrar más útil hace relativamente poco tiempo, ya que lo utilizo para ver docuseries de investigación en las plataformas de streaming. Y bueno, suelen ser muy silenciosas y por ahí el suspenso, entonces el Naudesk me ayuda a mantenerme bien dentro del entorno de la serie. Pero si hablamos de películas, siempre preferí y sigo prefiriendo compartirlas con alguien normovisual, o sea, como un ritual para compartir. Hola, mi nombre es Rocío, soy de Córdoba Capital, y cuando quiero acceder a un contenido de televisión o cine que no tiene audiodescripción, usualmente voy a una página, audiocinemateca.com, y ahí suelo encontrar el contenido, pero no siempre está disponible ese contenido que yo quiero consumir en ese momento. Otra opción que pienso ahora es preguntar en algún grupo de WhatsApp que distribuya estos contenidos, que difunda estos contenidos con audiodescripción si está ese contenido disponible, pero nada es seguro. Hola, mi nombre es Analia Barone, soy mujer con discapacidad motriz y profesional de la comunicación. Como productora audiovisual, lamentablemente tengo que decir que en ningún momento durante mi trayectoria formativa me hablaron de accesibilidad comunicacional ni me enseñaron la importancia de que todos los contenidos que se generen cuenten con recursos o herramientas tales como por ejemplo la audiodescripción. Recién lo aprendí cuando pude poner en práctica la profesión a partir de la creación de un proyecto comunicacional propio. Y creo que esto tiene que ver con la falta de visibilidad que tiene la temática de la discapacidad en general, y de ahí la importancia de incorporar la perspectiva de la discapacidad desde el modelo social en los distintos ámbitos de participación ciudadana. Y esto significa no solamente generar contenidos audiovisuales o contenidos escritos también para los medios de comunicación,
que cuenten con herramientas o condiciones de accesibilidad comunicacional, sino poder entender que la accesibilidad comunicacional tiene que estar presente en todos los lugares y en las distintas plataformas a las que nosotros y nosotras tengamos acceso, porque justamente tiene que ver con eso, con poder garantizar un derecho humano fundamental como lo es el derecho al acceso a la información. La audiodescripción es un proceso artístico y subjetivo, pero fundamental para hacer accesible el contenido audiovisual a los espectadores con discapacidad visual. ¿Y vos, qué pensás? Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Marina. Bueno, ahí estuvimos viendo el video de presentación de la guía y las experiencias de los usuarios con respecto a la audiodescripción. Por favor, a las personas que ingresaron unos minutos después que comenzamos, si pueden dejar el nombre y entregar el certificado de asistencia a esta charla, déjenlo escrito en el chat para luego poder plasmarlo en el certificado. Ahora le cedo la mesa a Correa. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos y a todas ahí por haber compartido el video. Gracias, Marina, muchísimas gracias visual y los productores audiovisuales. Una productora que muy contundentemente nos cuenta, ¿no?, cómo es la perspectiva en el proceso de formación. Pero bueno, antes que nada, y para que ustedes también tengan unas pautas de descripción, y está estructurada fundamentalmente en 3 ejes, no son recomendaciones que están abocadas puntualmente a lo que es la confección del guión, otras recomendaciones a lo que es la interpretación narrativa de la voz, y otras recomendaciones vinculadas sobre impresos que hay en pantalla y la banda sonora. Son 3 aspectos y sintetizan lo que es la accesibilidad de una producción audiovisual para personas con discapacidad visual. Algo que queremos remarcar antes, bueno, de pasar un poquito, ¿no?, a contarles de qué se trata esta guía, de qué va, y muy brevemente algunas de las recomendaciones que aquí recuperamos, ¿no?, es que en nuestro país tenemos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿sí?, la 26.522, que en su artículo 66 incorpora la obligatoriedad de accesibilidad en los contenidos audiovisuales. Pero no fue lo mismo, ¿sí?, al momento de empezar a hacer todo este trabajo, este caminito, que encontramos en la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica, ¿no? La Ley 17.741 en Argentina, ¿sí?, promueve y respalda lo que es el fomento de la actividad cinematográfica. Ahí es donde de algún modo encontramos que, si bien está contemplado el doblaje, el subtitulado y demás, no está la audiodescripción, ¿no?, por lo cual no hay una obligatoriedad, y es un poco lo que nos motorizó a plantear, bueno, ¿cómo hacemos, cómo pensamos desde una perspectiva conjunta, ¿no?, de productores con y sin discapacidad y de personas con y sin discapacidad visual también, porque fueron muchos los que se sumaron? Y así es como esta guía resulta, ¿no?, en este documento de 34 pautas puntualmente. Esto como para que más o menos tengamos una noción, ¿no?, y que es una guía que de alguna manera, Marina, lo decías, ¿no?, hace un ratito, recupera la importancia de escuchar al público de personas con discapacidad visual, pero bueno, pero es un poquito ensamblar todo este conocimiento. Ahora sí, los invito a que vamos a compartir un poquito de qué trata la guía, ¿sí?, en qué consiste, algunas de las pautas principales, pero también recordarles que la van a tener disponible, la van a poder descargar del sitio web de la red de comunicadores, así que después también lo vamos a estar dejando acá en el chat. Sí, le doy la palabra y ahora sí lo invito a José Luis, compañero, los dejo con él y ya continuamos. Bueno, voy a hablar un poquito más fuerte.
Antes de pasar a los puntos fundamentales, quisiera recuperar esto que decía el moderador Lucas hace un ratito, ¿no? El marco general, más allá de la presentación de la guía de audiodescripción, el marco general es el 3 de diciembre, ¿no? El Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y queríamos establecer también esa conexión, ¿no? Entre una guía de audiodescripción, pero también un derecho, porque más allá de que no esté explícitamente en muchísimas normativas, ¿no? y leyes, también queremos decir que es un derecho. Tenemos el derecho, las personas con discapacidad visual, a acceder a la cultura, pero la cultura en su totalidad, ¿no? No solamente a una porción de la cultura, como siempre nos ocurre, por no contar con la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Siempre estamos como recibiendo un pequeño porcentaje de ese mensaje, el resto queda librado a nuestra imaginación, a quienes nos puedan acompañar y asistir, ¿no? Pero siempre es esa porción. Entonces, me parece que es fundamental enmarcar la presentación de la guía en ese contexto. También decir que nosotros estamos conversando, estamos contando algunos puntos, pero como muy bien lo decía Melissa, prontamente va a estar alojada en la página de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual para que puedan descargar la guía y puedan leer en detalle. Bien, a mí me tocaron algunos puntos para poder charlar, ¿no? El primero es en dónde va a estar la audiodescripción, porque hasta ahora venimos definiendo qué es audiodescripción, venimos explicando cuál es la importancia, ¿no? Cuál es también el deseo que sea un derecho, pero ¿dónde va, ¿no? la audiodescripción para quien no tuvo la posibilidad de observar algún producto comunicacional audiovisual con audiodescripción, ¿sí? Se sugiere que esa información, que la audiodescripción, que sustituya esa falta de imagen en los espacios, en los silencios de la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunas audiodescripciones que están constantemente a lo largo de toda la producción por encima de los diálogos, por encima de la música, por encima de los efectos sonoros. Y eso en algún momento a quienes tenemos una discapacidad visual llega a saturar un poco, ¿no? Entonces, siempre en la medida justa y en esos silencios es lo que se recomienda, ¿no? Después, ¿en qué idioma? Bueno, obviamente en el idioma original. Recién escuchábamos ejemplos que contaban personas con discapacidad visual que tuvieron su primera experiencia de ir al cine, cuál fue la primera película, ¿no? Estábamos hablando de películas argentinas. Bueno, entonces en este caso la audiodescripción deberá estar en el idioma original, ¿no? Después, importante la cuestión del género, ¿no? del producto, ¿no? Porque no es lo mismo la audiodescripción para una película dramática, para una comedia, no es lo mismo la audiodescripción para un documental que para un videíto en redes, ¿no? El género también tiene esas estrategias de comunicación que determinan el tono, ¿no? En el cual también se va a audiodescribir. Entonces, adecuarla al género y también a las necesidades de los usuarios, ¿no? Eso es fundamental, siempre tener en cuenta el horizonte, las necesidades, ¿no? Otro punto más, aplicar la regla del espacio temporal, ¿no? En una producción, el cuándo, el dónde, ¿sí? El cómo, ¿no? No quién, dónde, cuándo la está realizando, porque a veces también uno se encuentra con que la descripción solamente es la acción, ¿no? Pero uno sabe quién la está realizando, el cuándo, en qué tiempo, ahora, o es una reminiscencia al pasado, al futuro, ¿no? ¿En qué momento? Entonces es importante también tener ahí en cuenta el tiempo del audiodescripción.
cuando se escribe, ¿no? Vamos a pedir, si te parece, Paula, el ejemplo 1, por favor. Sofía entra al baño y se para frente al espejo, cabizbaja. Abre el cajón y saca la pequeña cajita de plástico. La apoya en el estante. Presiona fuertemente sus dedos en la cajita. Sofía se dirige a la bañadera y se sienta en el borde. Está algo nerviosa. La luz del atardecer se cuela por la ventana e ilumina la habitación. Sofía gira su cabeza lentamente y mira un punto fijo mientras se agarra nerviosamente sus dedos. Bien, buenísimo, gracias. Y en cuanto a la redacción, ¿no? Se sugiere que sea una redacción con frase simple, directa, porque a veces también cuando uno realiza una audiodescripción utiliza palabras que no son muy significativas para las personas con discapacidad visual. Obviamente, como estamos hablando de recomendaciones, ¿no? Y ahí tener en cuenta que el universo de personas con discapacidad es muy amplio. Entonces tratamos de tener como algunas apreciaciones lo más general posible, pero también deben existir, obviamente, particularidades, ¿no? Pero en esto de un lenguaje sencillo para que se comprenda claramente cuál es la escena, cuál es la acción que se está describiendo y siempre en un orden directo, ¿no? Que vaya puntualmente a la acción. Por ejemplo, también en la redacción emplear adjetivos que sean concretos, ¿sí? Que no sean ambiguos, porque ahí también vamos a escuchar el ejemplo 2. Hay algunos adjetivos que, como decíamos recién, para las personas con discapacidad visual no son... Sofía tiene cabello largo. Está vestida con una camisa blanca larga y un short. Camina tranquila de espaldas por un bosque. Observa a su alrededor con expresión relajada. Inspira y suelta los hombros. Es rubia, de ojos azules y tez blanca. Bien, gracias, Pau. Y también el último, ¿no? Que sigue en la línea de la redacción, decíamos hoy, que sea una redacción simple, directa, con adjetivos concretos para evitar lo ambiguo y también para evitar la cacofonía, ¿no? Porque a veces también la audiodescripción, si bien es un espacio muy pequeño a veces el que se tiene para poder aplicar la audiodescripción, resulta ser como un trabalengua, ¿no? Es como mucho, como todo muy enredado y al final entonces no sirve, no tiene la utilidad con la cual fue pensada, ¿no? Entonces tratar de que sea lo más simple y directo posible. Buenísimo, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Lucía, que va a continuar con otros puntos de la guía. Les pedimos si podrá ser que en los ejemplos suban el volumen de la computadora, se está escuchando un poco bajo. ¿Estamos? Bueno, continuando entonces con los ejemplos. Otra de las pautas que se consideran importante para que pueda tener una adecuada audiodescripción es evitar redundancias. Por ejemplo, cuando se escucha, por ejemplo, el sonido de algo que puede ser, que se puede percibir de qué sonido se trata eso que se escuchó, como que ya no hace falta decirlo, porque a través de ese sonido ya se entiende, por ejemplo, que una puerta se abrió, porque generalmente en las películas, por ahí si es de terror, cuando una persona abre la puerta hace un chillido, y bueno, abre la puerta y ya como que se entiende. Y
también hay escenas, en este caso, como con la película Paraíso, todos los ejemplos que les estamos mostrando en este momento son ejemplos de la película Paraíso. En este caso, esta película fue desarrollada en Córdoba y se escuchan muchos sonidos de la sierra. Entonces, lo que se recomienda es se deje escuchar esos sonidos, que se puedan apreciar para que también, bueno, se disfrute, digamos, de lo lindo que es escuchar esos sonidos de paisaje y demás. Para eso, bueno, como ejemplo tenemos el ejemplo 3, Paula, si podés. Los picos de las montañas están bañados por el sol y a sus pies se ve el bosque. Sofía camina lentamente hacia las montañas. Se detiene a observar la inmensidad de sus formas. Bueno, también otra de las sugerencias que, por ejemplo, cuando va a ocurrir una escena con un sonido más repentino, también se sugiere no adelantar el suceso. O sea, por ejemplo, si dentro de unos segundos va a caer una cartera al suelo, no decir, por ejemplo, va a caer una cartera al suelo y Sofía lo va a levantar, sino que unos segundos antes, como antes de que ocurra la escena, decir qué fue lo que cayó al suelo y a partir de ahí, bueno, ya tenemos como percepción, ya tenemos una idea de lo que va a pasar en ese sentido. No sé si seguimos con los ejemplos o bueno, como decía Marina, lo pueden ver después, una vez que tengan en mano el material, tienen todos los enlaces de los ejemplos. También, perdón, Lucía, que te interrumpa. Si querés, ¿puedo yo ir compartiendo pantalla y mostrando los ejemplos? ¿O Sí, lo hacen desde ahí? Sí, estoy de acuerdo. Dale, ahora compartimos el ejemplo 4. Sí. El 3. El 3. ¿El 3 era el recién? Sí. Ah, ya me perdí. El 4 entonces. Sí. Cosas que pasan. Un momento. Si querés seguir... espérate. Ustedes pueden compartir pantalla desde ahí, si no, comparto desde acá. Compartilo vos, así como que sale el sonido de tu compu y todo eso. Bien, vamos entonces con el ejemplo 4. ¿Vos no te irías? Ni a palo. No siento la necesidad como de escaparme, de escaparme de algo. Estoy acá, estoy bien, estoy cómodo. Sofía se desilusiona. Sí, no sé si escaparse, pero... ¿Qué sé yo? Es raro. A mí lo que me embola es que la gente acá viene y se quiere hacer el jefe y allá te vas y te bajas los lompas y recolectas fruto, lavas copa. Sí, la típica. Eso me embola mucho, no sé. Sofía está molesta. ¿Qué sé?
Che, muy bueno el asado, ¿eh? ¿Viste? Muy rico. Sofía levanta las cejas con enojo. Molesta, se apoya en el respaldar de la silla. Se levanta y se va. Clara la mira, vuelve su mirada a los chicos. A Lautaro. ¿Todo bien? Creo que sí. Bueno, este incluso es un ejemplo donde se puede apreciar un poco que la película tenía mucho sonido ambiente, mucho sonido de pájaros, ya lo podrán apreciar también en otro ejemplo, y bueno, había momentos en que, si bien es una película que tiene bastantes silencios, que se podía escribir, digamos, un guión cómodo de audiodescripción, había momentos en que el diálogo es muy, muy seguido y hay que describir muy puntualmente lo que le está sucediendo al personaje en ese momento. Así es. Bueno, siguiendo entonces con otras pautas, se recomienda no transmitir puntos de vista subjetivos y valoraciones personales al describir. Por ejemplo, lo adecuado sería describir, ella se siente o se sienta y se la ve cabizbaja, o por ejemplo, porque a veces pasa, no sé, dicen, se la ve lamentablemente muy triste, o lamentablemente muy, muy mal. Entonces eso no es lo recomendable. Y también tenemos ahí un ejemplo para verlo también de la película Paraíso. En el baño, Sofía está frente al espejo cabizbaja, seria y muy enojada. Se sienta en el inodoro con la mirada en un punto fijo. Está nerviosa. Sofía mira hacia el espejo. Se levanta y abre el cajón. Toma la cajita de plástico. Está tensa. Se inclina y aspira fuertemente. Se limpia la nariz y vuelve a mirarse al espejo. Tiene los ojos muy abiertos y enrojecidos. Cierra la cajita. Suspira y vuelve la mirada al espejo. Está seria. Bien, ahí también el ejemplo, ¿no?, de cómo tratar de ser lo más objetivo posible, describiendo cómo el personaje se lo ve en acciones, digamos, más allá de que en algún momento se nombró que está enojada, pero esto de describir, bueno, tiene los ojos rojos, se mira fijamente al espejo. Bueno, no sé si quieren agregar algo más ahí, Lucía. Sí, bueno, en este caso, sí, o sea, dice que está enojada porque, bueno, la persona que ve sabe cuando la otra persona, sus expresiones faciales son como de enojo, entonces, o sea, no está de más esa descripción porque quizá en el rostro se la ve enojada, digamos. Bueno, otra de las pautas se sugiere establecer comparaciones llevando las descripciones del plano visual a otras experiencias como el plano sensorial. Por ejemplo, en la película Paraíso se utiliza el término contraluz. En la frase, bueno, menciona un poquito la frase, que ya lo vamos a ver en el ejemplo también. Y esto puede ser como pensarlo de alguna manera de cómo utilizar estas comparaciones, porque por ahí una persona ciega de nacimiento que nunca vio la luz ni la oscuridad, no va a saber qué es a contraluz. Entonces se sugiere por ahí usar otras comparaciones, por ejemplo, en el caso del árbol, decir que detrás del árbol se ve el sol, puede ser como más específico que decir
que se ve a contraluz, digamos. Entonces, por eso es recomendable decir más concretamente lo que se ve y no usar tantas metáforas por ahí, en el sentido de que esto que decimos de que a veces personas ciegas no saben lo que es, confunde un poco. Para eso tenemos también un ejemplo con esta descripción. El sol está a medio ocultarse en el horizonte, escondiéndose bajo unas formas montañosas suaves en sombra. El cielo y las nubes quedan teñidas de color anaranjado. Por debajo hay una densa mata de árboles a contraluz. Las nubes se mueven lentamente. Bien. Bueno, otro de los ejemplos que también tenemos para recomendar, que lo van a encontrar en esta guía, es que si bien se sugiere ser creativos y escribir oraciones apelando a otros sentidos y demás, no solamente a lo del plano visual, también es correcto utilizar modismos y expresiones comúnmente expresados en nuestra cultura y facilitar así oraciones con verbos como ver, mirar, observar. Porque a veces, bueno, se quiere creer o se cree que si se van a dirigir o si se dirigen a personas con discapacidad visual, no se pueden o no se deben utilizar estas terminologías como ver, observar, mirar, cuando en realidad sí, porque nosotras como personas ciegas también la utilizamos, porque son terminologías muy cotidianas que todos los decimos. Entonces se pueden implementar también en las audiodescripciones, y también tenemos un ejemplo para esta parte de la pauta. Ejemplo 7. Bien. Cierra la puerta y se marcha. Dentro del auto. Se ven las copas de los árboles pasar rápidamente. Bueno, un ejemplo cortito, pero esa es una escena donde el personaje está dentro del auto y la cámara toma a los árboles que se ven pasar. Entonces, bueno, es un ejemplo concreto que hay más en la película. Se ven mucho las sierras en la película, entonces hay otro ejemplo que dice a lo lejos se ven las montañas. Eso van a tener, lo voy a reiterar al final, pero también vamos a dejar el link de la película completa por si la quieren ver. Bien, también otro ejemplo, otra pauta muy importante es en el caso de los colores, que estos deben ser descritos también. Por ejemplo, si hay una película de terror, puede ser esencial para poder comprenderse, digamos. Por ejemplo, si en la película de terror está alguien vestido de negro, cubierto con máscaras negras, y porque bueno, el negro se relaciona por ahí con eso, o si es una película romántica, bueno, están, no sé, la habitación está rodeada con rosas blancas o rosas rojas en el piso, siempre aporta un poco más también a la imaginación de la persona. Entonces, por eso es muy importante mencionar los colores en las películas, en la audiodescripción, porque aporta también a las personas que por ahí alguna vez vieron, que tienen discapacidad visual adquirida, por ejemplo, les sirve a ellos para imaginarse con todo ese colorido o ese color que se está mencionando en ese momento. También tenemos un ejemplo, puede ser en el...
Sofía está en la cocina, con el pelo limpio y seco. Está vestida con una camisa blanca y un short. Está apoyada contra la mesada de madera. El lugar está impecable. Observa hacia la puerta de entrada, por donde se ve el jardín de la casa, los árboles y parte de la piscina. Suelta los hombros y se dirige hacia la puerta. Pone sus manos en la cintura y observa. Apoya un brazo en el marco de la puerta. Bien, ahí teníamos ese último ejemplo. Mari, por compartirnos los ejemplos. Bueno, y pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que estamos teniendo. De hecho, acá nos está apareciendo de que probablemente se corte 10 minutos. No sabemos por qué, pero bueno, vamos a seguir. En todo caso, si se corta, volvemos a ingresar con el mismo link, y si no, bueno, igual le dejamos este aviso. Ahora yo les dejo con la compañera nuevamente de Melissa, que sigue con las pautas. Bueno, ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Lu, muchas gracias, Marina. Ahí del otro lado, Gustavo también, que nos está acompañando ya. Y le vamos a dar el lugar también a Gustavo, de Baja Visión Villa María. Bueno, en primer lugar, esto sí, estar atentos, por favor, si se llega a cortar nos parece extraño, porque bueno, no debería pasar esto. De todas maneras, cualquier cosa, está el aviso, es el mismo link, ¿sí? Para poder volver a conectarse. Siguiendo un poco en la línea de lo que venía comentando Lucía, como verán, son muchísimas pautas, ¿no? Todas las que venimos viendo hasta ahora están relacionadas con lo que es el armado del guión. Bueno, ¿qué escribimos? ¿Cómo lo escribimos? Y tienen que ver con estas cuestiones que a veces nos surgen. Sí. Perdón, a ver, no sé si hay alguien que tiene el micrófono encendido. Escuché justo un ruido. Si lo podrían, por favor, silenciar, así nos escuchamos bien. Así que bueno, continuando un poquito con esto, algunas pautas más que tienen que ver también con el desarrollo y la confección del guión. Una está muy ligada con la que acababa de decir Lu, y que ahí compartía Marina también el ejemplo, y que tiene que ver con la descripción detallada de los personajes. ¿Cuándo podemos describir detalladamente a los personajes, o cuándo se debería, ¿no? Sugerimos que se describan. Bueno, es cuando estamos hablando de protagonistas o antagonistas, ¿sí? De una serie, de una ficción, porque fundamentalmente cuando ese personaje tiene un rol principal o protagónico o antagónico que va a hacer a la trama general, y es bastante fundamental contar con esa información de cómo es la persona, ¿sí? El color de pelo, de ojos, cómo está vestido, etcétera. ¿No? Son todos detalles que aportan a quienes tenemos discapacidad visual para poder comprender mejor la trama o la escena, o inclusive cómo va a derivar, ¿no? En qué posiblemente pueda llegar a derivar en muchas ocasiones. Eso es algo también a tener en cuenta, y que la verdad que es muy importante. A veces se abunda en la descripción de absolutamente todos los personajes. Hay casos, hoy por hoy ya no son tantos, pero los hay, ¿no? Y cuando realmente se describe más de un personaje que no tenga un rol protagónico o uno de los principales, por lo general lo que suele pasar a las personas con discapacidad visual es que uno se confunde, ¿no? Porque al tener tanta información, tanta descripción detallada de todas las personas que intervienen, la persona con discapacidad visual tiende a tener una tensión y quedarse, ¿no? Pensando, bueno, es todo importante, tengo que recordar todos los detalles, ¿con qué me puedo llegar a encontrar, no? De repente no me olvido del detalle o de una descripción puntual de alguno, y resulta que ese tenía un rol fundamental en alguna parte de la trama o de la película. Por este motivo es que acá sugerimos, ¿no? Conjuntamente, al armar la guía, al recolectar todas las experiencias, las sugerencias que fuimos relevando, ¿no? Es esta cuestión de, bueno, vamos por la descripción de los protagonistas, antagonistas
o personajes que tengan algún rol fundamental en la trama, ¿no? Así la persona con discapacidad visual sabe que tiene que tener en cuenta esa descripción, ¿no? Que puede llegar a cumplir un rol esencial en algún momento de la trama. Otra cuestión fundamental y que tiene que ver por ahí más con lo que es el detalle de peinados, elementos de moda, vestimenta, todo lo que tiene que ver con, sí, justamente la moda, ¿no? Esos detalles atractivos son fundamentales y acá nos atrevimos a incluirlo en series juveniles. Es fundamental porque los jóvenes y las jóvenes con discapacidad visual prestan atención a ese tipo de cosas, ¿no? Hay una cuestión ahí etaria de edad que tiene que ver con esto. Uy, che, esta nueva serie, ¿no? Que salió y que trata de tal cuestión, dicen que está muy buena la ropa y genera esta intriga. ¿Cómo será? ¿En qué consistirá? Bueno, en ese tipo de series va a ser un elemento fundamental detenerse en detalles que tienen que ver por ahí más con el tipo de peinado, con la moda, con elementos, porque a las personas con discapacidad visual no les va a atraer y les va a servir como un insumo no solo para aprender, ¿no? O entender la trama, sino también se llevan un insumo para la vida cotidiana, ¿no? Es algo que les es importante. Contrariamente a otra de las pautas que viene también ligada a continuación y que tiene que ver con el público infantil. Esto también nos lo interpelamos. En Argentina tenemos muchos contenidos producidos para el público infantil, ¿no? Muchos, bueno, conocerán Paca Paca, entre otros contenidos que, bueno, tuvieron, por supuesto, un rol fundamental, ¿no? En lo que es la educación y demás. Y acá nos preguntamos, bueno, ¿qué es importante para el niño o niña que no solo están en proceso de desarrollo, de crecimiento y demás, sino también, ¿no? Bueno, ¿qué es importante y cuánto puede llegar a retener? Para el niño con discapacidad visual, prestar atención a la trama, como para cualquier niño, ya es un tiempo que el niño tiene que tener, ¿no? Que estar ahí atento, demandando atención. Sabemos que hay que producir contenidos cortos para que cualquier niño, niña, niñe no pierda la atención. Pero en el caso del niño con discapacidad visual es una sobrecarga de información cuando uno abunda en absolutamente todas las descripciones y los detalles. Porque ahí el niño o la niña tiene que recordar no solo lo que está pasando, sino también todo el detalle de cómo está vestido, de qué, ¿no? De qué tiene la ropa, qué colores hay. Si bien se pueden describir algunos detalles principales, acá lo que sugerimos es puntualizar en la acción concreta que hacen los personajes. Al niño o la niña le va a ser más importante transmitirle el valor, ¿sí? A través de la audiodescripción, contando que el amigo, ¿no? O Pablo abraza a su amiguita, ¿sí? La acaricia y le hace la señal de que todo va a estar bien, antes que describir, ¿sí? Que Pablo tiene una remera roja, que camina hacia adelante, que se acerca hacia su amiga, que la amiga lo mira. Toda esa otra información, aquí tal vez la podemos llegar a reducir, ¿sí? Porque acá lo importante es el valor y describir concretamente la acción de lo que hacen esos dos personajes, ¿sí? Ahí es donde vamos a transmitir un valor y donde de alguna manera vamos a facilitar la información para ese público. Y después otro punto importante que tiene que ver con el guión y con lo que es la estrategia también narrativa, ¿no? Que usamos, que se utiliza en cine o en comunicación audiovisual, tiene que ver con los ángulos de cámara y los encuadres. Quienes por ahí estén presentes en la sala y sepan de cine o de cámara y demás, sabrán, ¿no? Que técnicamente hablamos de ángulos picados, contrapicados, ¿sí? Cuando se ve al personaje desde arriba o cuando se lo ve desde abajo. Bueno, justamente eso, ¿no? Lo acabo de decir. Será importante no utilizar palabras técnicas, muy similar a lo que hace rato compartía Lucía, ¿no? El término de contraluz. Contraluz, si nos ponemos a pensar, es una palabra técnica por ahí de la jerga de la comunicación. Entonces, pensar a bajarlo a simple, ¿no? Se ve al personaje desde arriba, se ve al personaje desde abajo. Son términos conocidos por todos y todas y que la persona con discapacidad visual fácilmente lo puede asociar, ¿sí? Más allá de que no haya visto. Tiene una noción de que el plano, ¿sí? No está viniendo en igualdad.
¿no? La mirada del espectador no está a la altura de la mirada del protagonista o del personaje. Se está enfocando desde otro lugar. Y acompañado de eso, de alguna manera, ¿sí? Nos da ese insumo, esa información de que por algo puede llegar a estar encuadrándose así el plano, ¿no? Sabemos que todo en cine y en comunicación audiovisual todo comunica, todo por algo, ¿no? Se genera, se gesta, pero esto es algo también importante. Y después ya sí, pasando un poquito más a lo que tiene que ver con algo que para nosotros y nosotras fue fundamental, ¿no? Incluso cuando charlábamos con Marina, con Gustavo, con Luis, al momento de armar la guía y recolectar todas esas sugerencias de personas con discapacidad visual y productores, bueno, cuán importante es, si hablamos de audiodescripción, pensar en la interpretación narrativa que tiene que tener la voz. La voz de la persona que audiodescribe es fundamental. Porque no solo describe, nos está transmitiendo sensaciones, o no las está transmitiendo. Entonces, acá es donde la voz de la audiodescripción cumple el mismo servicio que cumplen los actores de esa trama. Estamos hablando de ficción siempre, ¿no? Tratando de llevarlo al plano de la ficción. La voz de la audiodescripción tiene que transmitir sensaciones, expresiones, ¿sí? Desde los matices, desde la modulación, porque cada voz también es única, ¿no? Y tiene un timbre, un color especial. Entonces, ahí es apuntar a que cumpla el mismo servicio y que sea un todo conjunto, ¿no? La voz que audiodescribe, ¿sí? No ser una voz, viene de la mano de la siguiente recomendación que ahí planteamos, que tiene que ver con que no sea una voz pegada netamente a lo informativo, ¿sí? Al género más periodístico, noticioso, que hoy por hoy seguimos trabajando fuertemente. Creemos que todavía falta mucho en este sentido, ¿no? Lo que generalmente escuchamos o percibimos en materiales audiovisuales son audiodescripciones llanas, informativas, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablamos de esto, cuando charlamos ahí con Marina y con los chicos. No es lo mismo decir en una serie de terror, ¿sí? Donde está por acontecer algo y la música es tétrica o nos genera ahí una expectativa, no es lo mismo decir se abre la puerta, a decir se abre la puerta, ¿no? Esta audiodescripción, esta descripción ya me está metiendo dentro del clima de la escena, me está generando esta expectativa de que, ¡ay Dios, qué va a pasar!, ¿no? Me contagia de todo lo que tiene que ver con la música, con la banda sonora y con lo que está pasando con los personajes. ¿Sí? No solo estoy describiendo, tengo que lograr transmitir una intención, transmitir una inflexión en la voz. Apelamos fuertemente a esto, ¿no? Y con esto queremos que se queden un poco, que es nuestra sugerencia acá. La voz narrativa, audiodescriptiva, tiene que transmitir sensaciones, no siempre tiene que ser desapegada. No va a ser lo mismo decir, cuando se habla de dos personajes enamorados, ¿no? Donde se percibe en la vista el amor, no va a ser lo mismo decir, él la mira, a decir, él la mira, ¿no? Verán ustedes cómo cambia y cómo de alguna manera a través de mi voz estoy transmitiendo también esa intención de que hay amor, ¿no? Hay un cariño, la mira con cariño, ¿sí? Todo esto complementa la audiodescripción, no solamente a través de verbos o adjetivos, ¿sí? La mira contento, la mira enamorado, no va a ser lo mismo que decir la mira enamorado, ¿sí? Es fundamental. Creemos que acá hay una cuestión y que va de la mano de la próxima pauta que les comparto y que tiene que ver con que muchas de las audiodescripciones que se han generado también a lo largo del tiempo se han generado utilizando los lectores de pantalla que utilizamos las personas con discapacidad visual de las computadoras, ¿sí? Son voces sintéticas, son voces robóticas en muchos casos y bueno, por supuesto que es bienvenido, lo agradecemos por la intención, ¿no? De aquellos y aquellas
productores, comunicadores que pensaron por ahí en hacer accesible contenido, por supuesto que es bienvenido. De no tener nada, tener una descripción, claro que es fundamental. Pero no es nada parecido, ¿no?, a lo que es la voz humana, a los matices, al timbre, a la variación, a la modulación que tiene, que aporta, y que es un mundo tan rico, ¿sí?, que acá viene a cumplir un rol fundamental. Entonces, derribar esto de ir por las voces sintéticas y utilizar de alguna manera la voz humana como un recurso pleno que hay y que existe, y que por eso también nos planteamos, ¿no? Ahí Marina, bueno, ya ahí comentarás también desde tu lado como productora, pero que hoy por hoy se sigue trabajando, ¿no?, en esta descripción monótona, llana y lineal. Se sigue enseñando eso en los espacios donde se enseña, y nosotros como personas con discapacidad visual de aquí de Argentina queremos, ¿no?, también aportar esto, que la voz es un recurso único en sí mismo y va a ser la que aporte gran parte. Así que esto por mi parte, Mari, te doy lugar. Si querés seguir complementando, te doy ahí la palabra. Sí, muchas gracias, Meli. Y bueno, esto es una parte que me resulta fundamental porque nosotros estamos parados desde la perspectiva, desde el paradigma de que la versión accesible de la película con audiodescripción es una obra de arte en sí misma. Entonces, quien dirija, la persona que dirija la película, también las personas que produzcan la película, tienen que tener en cuenta, esto es algo que estamos, digamos, con intenciones obviamente de transmitirle a la comunidad audiovisual, que es algo que esto lo estamos construyendo colectivamente, digamos, entre todos, que tiene que haber un interés por mantener ese arte, ese mensaje que el director o la directora quiso comunicar, y todo eso, como muy bien lo decía Meli recién, la voz es fundamental, no es un personaje más de la película, pero tiene que introducirte, digamos, tiene que narrar. Un poco continuando con eso, parte, digamos, técnica, que la enunciación tiene que ser clara, a una velocidad que se pueda entender, que tiene que ser distinguible esa voz de otras voces del contenido, pero no tiene que sacar al espectador de la historia. Es lo que describía recién Meli. Si estamos en una escena de suspenso, en una escena de terror, de misterio, o incluso una escena romántica, como recién decía Meli, el hecho de que se enseñe a la audiodescripción como solamente una voz que describe y nada más, y tiene que ser lo más neutra y desapegada posible, bueno, desde nuestra perspectiva, y después de haber hecho digamos, este feedback con las personas con discapacidad, nosotros no acordamos con eso. O sea, para nosotros la voz te cuenta la historia y tiene que generarte una inmersión, una experiencia inmersiva en la historia. Es, digamos, como yo también narro audiolibros y me parece un poco parecido a lo que es un audiolibro, que te está contando la historia. Entonces, bueno, transmitir las intenciones, las sensaciones, las tensiones de la escena, para poder contextualizar mejor al espectador. Por supuesto, ya hablamos de los diferentes géneros. No va a ser lo mismo una comedia, un drama, un infantil. Sumado a esto, no todas las voces van a ser adecuadas para audiodescribir todos los contenidos. Entonces ahí nosotros también sumamos el concepto de que tiene que existir una dirección, una mirada, tiene que estar supervisado por el director de la película, el productor o productora de la película, o bien sugerimos incorporar la figura de un director o directora de voces, como se hace en el doblaje. Esto para nosotros va a empezar a tomar cada vez más un matiz artístico, porque lo es. Entonces, así como nos preocupamos por la calidad de un doblaje y de las actuaciones en un doblaje, bueno, también empecemos a pulir cada vez más la calidad de las audiodescripciones para que lleguen de una manera que se disfrute, en definitiva, que las personas a las cuales está dirigido no sientan que de repente, a ver,
este es un ejemplo que nos dieron incluso varias personas. Si tu hermano, tu hermana, un amigo, una amiga te está contando la película, te la va a contar con cierto, te va a hacer esa introducción a la escena de suspenso, como cuando le estás contando un cuento a alguien. Bueno, entonces desde ese lugar proponemos que la voz sea narrativa en ese sentido, y la incorporación de esta persona que observa desde afuera y escucha desde afuera, que esa es la figura de un director, una directora, para que sea coherente y que también se realicen castings de actores, de voz, para que esa voz sea la adecuada. Después, bueno, ya pasando un poco más, no sé si acá quieren sumar algo más o pasamos a la descripción de textos sobreimpresos. No, sí, no, una cosita nomás. Ay, Gustavo, no, volviendo un poquito, es cortito, volviendo un poco a esto de la moda y todas estas cuestiones, cuán importante esto cuando nos cuentan una historia, porque así te cuentan una historia, la película, sea hecho real o no, ficción. También a mí me gusta mucho toda esta parte que comparten, cuando te marcan un contexto histórico, desde la vestimenta, uno pueda volar por la imaginación y ponerte en qué año te ha contado de basado esa película. Eso también nos sirve, al menos en mi caso particular, cuando yo puedo disfrutar una película accesible o compartiendo, o cuando no cuento con esta herramienta, mi compañera me cuenta y dice, wow, sé más o menos dónde está centrado esa película, ¿no? En hecho histórico, ¿no? Por la vestimenta, por un peinado, o por lo que fuere también, ¿no? Sí, así es, Gus. Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? De contextualizar la etnia, ¿no? La edad, la nacionalidad del personaje, de alguna manera el momento histórico, ¿no? Y eso también, bueno, ahora Mari, ¿no? Lo dirás, también tiene que ver con la descripción ahí de los textos sobreimpresos, cómo se va advirtiendo el cambio de época y demás. Eso también tiene que estar descrito, por supuesto. Así es, sí. Sí, continuando un poco con eso, esta parte la voy a nombrar rápido porque es como la parte más técnica, digamos, que después van a poder leerla, pero por supuesto que se describe absolutamente todo, los créditos, los logos en pantalla, se describen, por ejemplo, sugerimos frases, simplemente que esto les sirve más a quienes realizan el guión de audiodescripción, como en pantalla se lee, créditos en pantalla. Por supuesto que, bueno, será suficiente con describir los créditos principales del equipo técnico y del elenco. Sabemos que en una película pueden haber cientos y cientos de personas, obviamente, lamentablemente no se puede leer a cada una de las personas, pero los principales por lo menos, y tenemos un ejemplo de cómo fue realizado en Paraíso, así que les comparto este último ejemplo. Título en pantalla, Paraíso. Audiodescripción realizada por Tailú. Créditos: Marina Arnaudo como Sofía, Fabio Camino como Lautaro, Sofía Lanaro como Clara, Ernesto de Agostino como Franco. Extras en la fiesta: Silvana Aponte, Jairo Reboiras, Elías Grismondi, Julián Palacios, Marcos Moselo. Dirección: Pablo Falá. Producción: Julián Palacios, Marcos Moselo, Marina Arnaudo. Bien. Bueno, después siguiendo con estas pautas, también, por ejemplo, no todo lo que se lea en pantalla, como por ejemplo cuando la película dice hace 4 años atrás o 24 horas antes, o ponen un año, por ejemplo, 1886, Escocia. Bueno, todo eso por supuesto que va a ser descrito. Y también nos interiorizamos en qué pasa cuando los personajes hablan en otro idioma y en la película eligen subtitularlo. Bueno, esa voz también tiene que anticipar esos subtítulos, aclarando que son subtítulos, y proceder a leerlos. Y sugerimos que esto lo va a decir Luis, pero si me permitís, Luis, ya que lo engancho simplemente con eso, que se sugiere los subtítulos, leerlos con la técnica del voiceover. Esto quiere decir, esto es más para quienes se encargan de la postproducción de sonido, quiere decir que la voz
con el idioma original en el que hablan, se escucha por debajo y por sobre esas voces se escucha la voz de la audiodescripción. Eso sería la técnica del voiceover. Y bueno, Luis, te cedo Luis o Gustavo, no sé quién va a hablar ahora, quién va, o continuamos nosotros. Perdón, Mari, ¿puedo hacer sumar algo ahí? Sí. Esto del voiceover, ¿no? Que hablamos, para quienes por ahí sepan de traducción audiovisual, que estén en la sala y lo hayan hecho, que lo conozcan. Acá lo que puntualizamos y aclaramos es que la técnica del voiceover es una técnica de doblaje, ¿no? Acá hablando en términos de doblaje, bueno, lo que apuntamos generalmente es a cuando en formatos documentales, inclusive puede ser, sí, que se utilice el doblaje al español con la voz, sí, al español, pero inclusive aparece un tercer idioma, ¿no? Otro idioma más, y ese no es doblado al español con la voz. Ahí se utiliza por ahí, en algunos casos, el subtitulado. Entonces ahí es donde nosotros planteamos qué pasa con ese tipo de formatos. Bueno, donde aparece el subtitulado y no se utiliza ya la técnica de doblaje porque se está utilizando otro recurso de accesibilidad, apelamos a que haya una audiodescripción, ¿sí? Anticipando que, como bien decía Marina, no son subtítulos. Entonces apelamos a esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay tanta superposición de herramientas que se utilizan en el proceso de traducción audiovisual? Así que eso es algo fundamental. Mari, ahora sí, no sé, Gus o Luis, no sé quién está de los dos para continuar con las pautas. Si no... No sé, Gustavo, si tenés las pautas a mano, si no, si querés. No. Pensaba que Luis iba a conectar. No la tengo yo, ¿no? Miren, un problema técnico. termino yo de contarlas brevemente, porque esta es la parte más técnica, por así decirlo, ya apunta más a lo que es la parte más de sonido, de postproducción. Por supuesto que hablamos de qué pasa en el caso de documentales o programas de televisión donde hay zócalos, hay que describirlos, donde está la información de la persona que habla, en el caso de los testimonios. Después también en el caso de material doblado al español, por ejemplo, era lo que decía recién Meli, de cuando existan gráficos en la imagen que son traducidos mediante subtítulos, se recomienda que estos sean leídos por la audiodescripción. Claro que esto dependerá siempre del criterio que maneje él o la guionista de audiodescripción, porque hay veces que no hay espacio y se prioriza obviamente la información más primordial en ese espacio de silencio que hay, o ese espacio sin diálogo, digamos, que hay. Después también nombramos la música, que se sugiere respetar la banda sonora, no pisar el estribillo de un tema musical con una audiodescripción o no llenarlo de textos de audiodescripción. Por ejemplo, esto también sucedió en Paraíso, que la banda sonora de la película, los sonidos naturales de las sierras, los pájaros, los árboles, del viento, eso daba un clima y es parte de un poco de lo que cuenta la película, de esa soledad que vive el personaje. Entonces la verdad que se tuvo en cuenta que se escuchara, no llenarlo de... Y aparte también las personas con discapacidad visual nos han hecho la devolución, molesta, digamos, cuando hay mucha invasión de información. Y después, para que el departamento de postproducción de sonido tenga en cuenta que esto tiene que ver con lo que decimos, que nosotros consideramos que esto es una obra artística en sí misma, entonces tiene que estar considerado en la etapa de postproducción una buena mezcla, una buena masterización del sonido, que quede correctamente integrado a la película. Es importante que todo el equipo técnico esté educado acerca de la audiodescripción, quienes se encargan de determinar la banda sonora de la película. Y esto, bueno, un poco es lo que planteamos al principio de la guía, que lo van a poder leer, que por supuesto que nosotros planteamos de que la audiodescripción tiene que ser considerada desde el inicio de un proyecto, en lo posible. Por supuesto que no todos los contenidos van a ser
previamente pensados para ser audiodescriptos. Digo, también hay una libertad artística que uno, por supuesto, bueno, el director que quiera hacer una película de acción súper mega rápida, con un montón de cortes y un montón de acción